es un complemento, o está encabezando, mejor dicho, un complemento preposicional. Ya. ¿Y cómo sabemos que es complemento preposicional? Porque completa el sentido del verbo, insistió. Ya, pero el complemento directo lo mismo, completa, ¿no? Pero aquí una forma de saber si esta preposición es necesaria es pronominalizando. Si pronominalizamos esta oración por un pronombre demostrativo como eso, entonces diríamos, insistió en eso. La preposición es ineludible, porque no puedo decir insistió eso, sino insistió en eso. Entonces, esta preposición es necesaria. Insistió en eso. Complemento preposicional. Muy bien. Estoy cansado de que te quejes siempre. Igual, si pronominalizamos la suboración, diríamos estoy cansado de eso. Estoy cansado de ello o de eso. ¿Ya? Entonces, esta subordinada tiene la función de complementar a este adjetivo. El verbo es estoy, cansado, cansada o estamos cansados, ¿no? Este es un adjetivo que va a cambiar en función de quién es el sujeto. El complemento del sujeto es eso, ¿no? Que es correferente con el sujeto y por tanto concuerda con el sujeto. ¿Ya? Bien, este adjetivo entonces está siendo complementado por esta suboración nominal. Esta suboración nominal es complemento de este adjetivo. Y la preposición de es necesaria, porque estoy cansado de algo. Siguiente, lo hizo muy bien, hasta el punto de que nadie se enteró. Ya, en este caso, estamos ante una estructura adverbial, hasta el punto de que nadie se enteró. Aquí la preposición, ¿no?, es necesaria en este nexo o también se dice, claro, esta estructura funciona como nexo, es todo esto, ¿no? Hasta el punto de que, ¿ya? Es como con el fin de que o con la finalidad de que. Entonces es una estructura que funciona como nexo. Es una estructura que funciona como nexo y ese nexo tiene la preposición. Tiene la preposición. Es como con la finalidad de que, no es con la finalidad que, ¿no? Es con la finalidad de que, o con la condición de que no es con la condición que. Hay otros nexos adverbiales que no tienen preposición, por ejemplo, de manera que. Entonces, de manera que, y no es de manera de que. ¿Ya? En de manera de que ya estaríamos ante un uso innecesario, es decir, no es parte de del nexo. Pero hay nexos como este que tienen o que contemplan la preposición. Entonces, hasta el punto de que, o hasta el punto que, no. Hasta el punto de que es el nexo. Es un nexo adverbial. Entonces, es diferente. Aquí simplemente hay que saber que algunos nexos llevan esta preposición y otros nexos que no llevan. ¿Ya? Entonces, aquí no tiene que ver la función, ¿no? Porque el nexo no tiene ninguna función. Ya, entonces, ese es otro caso. Veamos el siguiente. No cabe duda de que eres muy listo. De que eres muy listo es la subordinada. Y bueno, acá es no cabe duda.
esta parece ser una locución verbal, ¿no? Caber duda, ¿no? Caber duda es, no hay duda, digamos, ¿no? Caber duda. Ni duda cabe, también se dice, ¿no? Ya, entonces esta es una locución y no cabe duda de algo. Duda de algo, no cabe duda de algo, o de eso más bien, ¿no? No cabe duda de eso. Entonces, al pronominalizar, advertimos que la preposición es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver qué función tiene esta subordinación. Aquí se puede dar dos interpretaciones. Interpretar, cabe duda, como una locución verbal, es decir, como si fuera el núcleo, o sea, un bloque como núcleo racional, y en ese caso esta sería su complemento preposicional, ¿no? Porque necesitamos esta preposición. Pero también puede darse esta otra interpretación, porque hay posibilidades que admiten perífrasis, ¿no? Entonces, cabe sería el verbo, y duda de que eres muy listo sería en realidad el complemento directo, ¿no? Desde acá, ¿no? Que sería un sintagma nominal, y dentro de ese sintagma nominal habría recién la suboración. Entonces, ¿qué función tendría esta suboración? Pues esta suboración sería el complemento de este nombre, duda de algo. ¿Ya? Entonces, en cualquier caso se requiere la preposición, ya sea que sea complemento preposicional de la locución caber duda, o sea complemento de nombre, del nombre duda, complemento adnominal también se denomina la función de esta estructura. Y finalmente tenemos la idea de que ingresen sin examen es inadmisible. Ya, en este caso es todo un bloque. La idea de que ingresen sin examen, este sería el sujeto de la oración. Verbo es, inadmisible, complemento de sujeto. Dentro del sujeto está la suboración, ¿ya? Y esta es una suboración nominal porque puedo pronominalizar, ¿ya? La idea de eso, ¿ya? Es inadmisible. Entonces, esta estructura subordinada es nominal porque se puede pronominalizar y en este caso complementa al nombre idea. Complementa al nombre idea, como hemos podido ver en la oración anterior, ¿no? Ya, y en este caso sí o sí complementa al nombre idea, pero no hay más, ¿no? O sea, idea de eso, idea de algo, ¿no? Bien, entonces nuevamente estamos corroborando que la ausencia o presencia de la preposición tiene que ver con la función que desempeña la oración subordinada. Bien, vamos a continuar. Ya, aquí tenemos algunos autores que han estudiado, bueno, estos temas son bastante estudiados, ¿no? El Keismo y el de Keismo. Según Rabanales, el keísmo y el dequeísmo son dos formas de comportamiento íntimamente relacionadas. Ya reiteramos que son fenómenos relacionados. ¿Por qué? Porque los dos fenómenos tienen que ver con, son fenómenos que son fenómenos referidos al uso de la preposición delante del nexo que. ¿Ya? El keísmo afecta solo la preposición de, que es el uso innecesario de la preposición de. En cambio, el keísmo involucra también a otras preposiciones, porque es la ausencia de la preposición, pero esa ausencia puede ser de
de cualquier preposición, ¿no? De, a, con. Entonces están relacionadas porque ambos fenómenos tienen que ver con el uso de la preposición delante del nexo que. Vamos a ver aquí rápidamente el queísmo con verbos pronominales y están en función de complemento del régimen. Ya, aquí hay que indicar que los verbos pronominales siempre van a regir complemento preposicional. Vamos a demostrar. Miren, acordarse es este verbo, ¿no? Es un verbo pronominal. Acordar existe, pero significa otra cosa. Acordarse es otra cosa, entonces es otro verbo. Y luego, enterarse, no es enterar, ¿no ve? Es enterarse. No es yo entero, tú enteras, no. Yo me entero, tú te enteras, ¿ya? Entonces es un verbo pronominal. Olvidarse también es un verbo pronominal. Yo me olvido, yo me olvido, tú te olvidas. Ya, por un lado, ¿no? Pero también hay el verbo olvidar, ¿no? Yo olvido, tú olvidas, pero también existe el verbo me olvido, o decir olvidarse, ¿no? El verbo alegrarse es también un verbo pronominal. Me alegro, te alegras. Percatarse es otro verbo pronominal. Entonces, todos estos verbos pronominales rigen complemento preposicional, siempre. Nunca complemento directo. Vamos a ver, me acuerdo de eso. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo eso, sino me acuerdo de eso. ¿De qué? De que no había gente cuando te encontré. Me acuerdo de eso. Complemento preposicional. Me enteré de eso. Me enteré de eso. ¿De qué? De que había llegado porque oí voces. Siempre me olvido de qué, de que tengo que cerrar la puerta. Me olvido de eso, de ello. Me alegro de eso. Me alegro de que hayas aprobado. No se percató de que, de que lo estaban siguiendo. No se percató de eso. ¿Ya? Percatarse de algo. Entonces aquí la preposición de es necesaria. ¿Ya? Cuando está omitido, decimos que estamos ante un queísmo. Con verbos no pronominales, pero que rigen complemento preposicional. Bueno, en este caso hablamos de verbos que no son pronominales, ¿no? Miren, trato, depender, no son pronominales, insistir, pero rigen complemento preposicional, ¿ya? En este caso, pues simplemente hay que ver cómo es el verbo, ¿no? Para saber si rige complemento preposicional. A ver, la primera oración. Dice, a veces trato de que mis hijos sean como los tuyos. A veces es un adverbio, ¿no? Trato, sujeto implícito yo. Trato de eso, tratar de algo, ¿no? Trato de eso. Entonces, esto es complemento preposicional, porque es tratar de eso, no es trato eso, es tratar de hacer, incluso podemos decir tratar de hacer algo, ¿no? Tratar de eso. Más claro en esta oración, todo depende de algo, ¿no? Depende de eso, depender de algo, depende de eso, depende de ello, complemento preposicional. Ella alardear de algo, ¿no? Ella alardeaba siempre de que sabía cocinar muy bien, entonces, alardear de algo, complemento preposicional. Insistir en algo. ¿Ya? En este caso es la preposición en la que se requiere. Insistir en algo, insistir en eso. Complemento preposicional. Te apuesto a eso. Te apuesto a que no subes ahí. Te apuesto a eso. Te apuesto a eso.
Esto de acá sería complemento directo, ¿no? Te ha puesto eso a eso. Así sería, ¿no? Ya puede haber oraciones así, ¿no? Que tengan complemento directo, pero también complemento preposicional. A ver, estoy pensando en una oración, ¿no? Bueno, por ahora no. Pero no es tan rara esta estructura, ¿no? De que un verbo tenga complemento directo, pero también complemento preposicional. A ver, voy a revisar el libro de Alarcos. Allí hay muchísimos ejemplos. Por si acaso el libro de Alarcos lo tienen en internet, ¿ya? Se puede descargar, está el libro íntegro. Emilio Alarcos Lorach, Gramática de la Lengua Española. En la página... Desde la página 344 están los complementos. Complemento directo. Después está el complemento preposicional, objeto preposicional, dice acá. El 350, en la página 351. Ya, a ver, no estoy queriendo hacer. Silencio. A ver, un momentito. Abrí la reja, por favor. Abrí la reja. Ya, aquí hay varios ejemplos, pero objeto y objeto directo. Por ejemplo, dice, estos problemas los estudiaremos otro día.
De estos problemas trataremos otro día. A ver, pero ¿cómo sería? Trataremos nosotros, ¿cuándo? Otro día, de estos problemas. Trataremos de eso. Bueno, aquí simplemente es complemento preposicional. El niño ya había... A ver, creo que no sé. Vamos a ver otro. Se vendió los muebles, comía pescado, ha leído el periódico. Contaré contigo. Trató la dolencia con antibiótico. Reparó los baches. A ver, trató de la dolencia. El ejército ocupó la ciudad, acogió. A ver, se ocupó de la ciudad. Se acogió. Ya, creo que estos son los ejemplos. A ver. El delegado dijo pestes del ministro. El delegado dijo pestes del ministro. Ya, el verbo decir. ¿Qué es lo que dijo? Pestes. ¿Ya? Pestes sería complemento directo. Del ministro, o sea, de él, ¿no? Complemento preposicional. Otro. Llena las copas de vino. ¿Ya? Llenad, dice, ¿no? Llenad las copas de vino. Esta oración puede analizarse de dos maneras. Depende qué es lo que ha querido decir el hablante. Miren, podemos entender. Llenad, ¿qué cosa? Las copas de vino, es decir, son un cierto tipo de copas, ¿no ves? Copas de vino. Entonces podemos entender todo como complemento directo, pero también podemos entender así. Llenad, verbo, ¿qué cosa? Las copas, ¿no? Entonces más o menos con qué, ¿no ven? De vino. Llenad las copas sería complemento directo. Y de vino es o sea, ¿qué contenido? ¿No? ¿Qué contenido va a usar para llenar las copas? Entonces, en esta última interpretación tendríamos complemento directo y complemento preposicional. ¿Ya? Porque podemos pronominalizar así. Llenadlas de vino. Igual que en la anterior oración. El delegado las dijo del ministro, o sea, las pestes, ¿no? Entonces, si pronominalizamos el complemento directo, ¿no? Usamos los críticos Lola, los, las, y el resto, pues, podemos también pronominalizar, pero vamos a mantener la preposición. ¿Ya? Separa el grano de la paja. ¿Ya? Sepáralo de la paja. Sepáralo de eso. ¿Ya? Sepáralo de la paja. Han sustituido el gas por la electricidad. Lo han sustituido por la electricidad. Entonces, esos son ejemplos de estructuras que tienen complemento directo y también complemento preposicional. Tenemos aquí otras oraciones en función de complementos de adjetivos. Dice como complementos de adjetivos en estructuras atributivas. Bueno, en estas oraciones observamos la subordinada nominal en función de complemento de
adjetivos. Hay un adjetivo al que complementa la subordinada nominal. Por ejemplo, bueno, vamos a analizar. Estoy sería el verbo. Sujeto implícito yo. Seguro de que vas a aprobar. Ya, todo esto es complemento de sujeto. Porque aquí hay un adjetivo, ¿no?, que es correferente de sujeto, pero el adjetivo no va solo, sino va con un adyacente. ¿Ya? ¿No? Este adyacente es pues el complemento de ese sujeto, de ese adjetivo. ¿No? ¿Ya? Entonces, estoy seguro de qué, estoy seguro de eso. Entonces, la subordinada nominal es nominal porque puedo pronominalizar. Y, bueno, en este caso está complementando al adjetivo. La preposición es necesaria, ¿no?, cuando estamos en función de complemento de adjetivo. Estaba convencido de eso, lo mismo. Subordinada nominal complementando a convencido, otro adjetivo. Estaba convencido de eso, de que había ganado su equipo. Yo soy consciente, consciente también es adjetivo, ¿ya? Y la subordinada está en función de complemento de ese adjetivo. Yo soy consciente de algo, de que algo no me funciona bien. Fui advertido. ¿Ya? Aquí el verbo ser está en pasado. Fui advertido, yo diría fui advertida, ¿no? O sea, todo, bueno, el complemento del sujeto, ya saben, debe concordar con el sujeto. Fui advertido o fui advertida de algo, ¿no?, por la policía. ¿Ya? Fui advertida por la policía de algo, ¿ya?, de eso, complemento del adjetivo advertido. Complemento de adjetivo fui advertido. Ya. Y también simultáneamente este fue advertido, parece indicar o sea, parece ser una perífrasis de la voz pasiva, ¿no? El verbo ser más el participio, porque aquí está el complemento agente, ¿no?, advertido por la policía. Esto ya conocemos nosotros como fue enviado por, fue comprado por, ¿no? Entonces, esto es complemento agente del verbo, pero aquí tenemos un complemento del adjetivo, de advertido. Ya. Y por último, dice, hemos sido informados igual estamos ante una perífrasis de la voz pasiva, porque se trata del verbo ser más el participio, y aquí hay un complemento agente, pero hay una subordinada que complementa a este adjetivo. En las perífrasis de la voz pasiva, como fue enviado, aquí fue informado o ha sido informado, el verbo, o sea, son perífrasis de la voz pasiva, pero el verbo en esas perífrasis puede cambiar de género. Los libros fueron enviados, ¿no? Las canastas fueron enviadas, ¿no? Entonces, es el único caso en el que el verbo, digamos, ¿no?, si se entiende todo esto como un verbo, porque si decimos que es perífrasis es como verbo de la oración, el verbo puede tener género. Es un único caso. Entonces, por esta situación de que puede cambiar de género, también se puede interpretar como adjetivo. Y como tal, lleva un complemento de nombre, ¿no?, en esta estructura. Hemos sido informados de qué, de que el centro va a cerrar. Informados de eso. ¿Ya? ¿Por quién? Por el director. Complemento agente. Luego tenemos en la función de
de complemento de nombre o complemento de sustantivo, de nombre igual. En estas oraciones la subordinada complementa a un nombre, ya no un adjetivo, como hemos visto anteriormente. La subordinada complementa a un nombre. ¿Ya? A ver, no cabe duda de eso. Ya habíamos dicho que esta estructura se puede analizar de dos maneras, ¿no? Como cabe, digamos, verbo de la oración y duda, el complemento, ¿no? Todo sería complemento y dentro de ese complemento hay una suboración y esa suboración complementa a este nombre, ¿no? Entonces podemos entender esta suboración como complemento del nombre duda. Ya, da la impresión de que no se acuerda de nada. De que no se acuerda de nada es complemento de la impresión. Da la impresión de eso, la impresión de algo. Parte de la base de que nadie la quiere. De que nadie la quiere, complemento de la base de eso. Parte de la base de eso. La base de eso. No tenía ni idea de que había examen. Idea de eso. Idea de algo. No tenía ni idea de eso. Pues claramente estas subordinadas complementan al nombre, no tienen ninguna relación con el verbo. Por ejemplo, de que no se acuerda, da, no tiene ninguna relación. Es complemento, forma un bloque con la impresión. La base de algo, ¿no? La base de eso, igual es un complemento del nombre, no tiene ninguna relación con partir. Tener la idea. ¿Qué idea? De que había examen, ¿no? La idea de algo. Entonces, claramente, la subordinada complementa al nombre y no tiene ninguna relación con el verbo tenía. Y ya llegamos a esta parte y con eso ya vamos a terminar. Las locuciones conjuntivas, ¿no? Eso es lo que quería decir hace un momento. Locuciones. O sea, estos nexos son extensos, son locuciones, ¿no? La locución a pesar de que son locuciones conjuntivas, es decir, locuciones que sirven como nexo, que son nexo en realidad en la oración. Y este es un nexo concesivo, ¿no? A pesar de que. Algunos van a decir a pesar que, pero habría ya una omisión, ¿no? Porque el nexo es, o la locución conjuntiva es a pesar de que, ¿no? Entonces, a pesar de que ya es tarde, voy a dar un paseo. Entonces, introduce subordinada concesiva, ¿no? De la oración principal, y este sería el modificador adverbial, que es una subordinada concesiva. Otra locución, en vista de que, otra locución conjuntiva. ¿Ya? Introduce una subordinada causal sería, ¿no? En vista de que no me llaman, porque no me llaman, me voy a la cama. Sería causal, ¿no? En vista de que. En el caso de que esté cerrado, este sería condicional. En el caso de que, ¿no? Quiere decir, si está cerrado, ve por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, en el caso de que, igual, es una locución conjuntiva. Requiere la preposición, en caso de que. Gana mucho dinero, hasta el punto de que, igual, hasta el punto de que. Se ha comprado un hermoso yate. Entonces, estas locuciones conjuntivas o locuciones nexuales tienen dentro de su estructura la preposición de, ¿no? Delante de ese nexo. ¿Ya? En este caso, no tiene que ver la función, simplemente es saber que la locución lleva esa preposición. ¿Ya? Hay locuciones que no llevan.
y otras que llevan como estas. Ya, eso es, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tratado de ver estos dos fenómenos que están relacionados por tratarse del uso de la preposición delante del nexo. Entonces, en conclusión, la preposición delante del nexo está determinada por la función de la oración subordinada. Por eso es importante saber identificar una estructura, ¿no? Las suboraciones, qué función tienen en una oración o dentro de la oración principal. Entonces, si sabemos identificar la función de una subordinada, pues sabremos si se requiere o no la preposición. Estamos hablando de las suboraciones nominales, no de otras, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a buscar un ejercicio. A ver, aquí está. Aquí tenemos una serie de oraciones. Vamos a hacer algunas y el resto, pues ustedes lo van a realizar. Aunque en esta parte hay poco, ¿no? Vamos a dar otra. Aquí 18, 20. Ya, nos queda poco tiempo. Vamos a hacer algunas oraciones. Vamos a analizar. La primera dice, me enteré de que participaste en el concurso anual. Ya, el verbo sería enterarse. O sea, este es un verbo. ¿Qué verbo sería este? ¿Qué tipo de verbo es? Lo pronominal. Exacto, el verbo enterarse, ¿ya? O sea, esta partícula es parte del verbo, no tiene otra función. El sujeto sería yo implícito, yo me enteré. De eso, entonces acá tenemos un complemento preposicional, ¿no? Justamente porque el verbo es pronominal, ya hemos dicho, todos los verbos pronominales rigen complemento preposicional. Entonces vamos a encontrar una preposición. Me enteré de eso. Entonces, esto es complemento preposicional. Y ese complemento preposicional es una suboración. Por tanto, puedo decir qué contiene la suboración. Participas de verbo. Sujeto tú. ¿Dónde? En el concurso anual, modificador adverbial de lugar. Y eso sería todo, ¿no? Entonces, la preposición de aquí se justifica. Entonces, aquí no hay ni que... Si en el examen ponemos algunas oraciones y pedimos analizar si hay queísmo o dequeísmo, entonces habrá que decir que aquí la preposición de es gramatical porque se trata de un complemento preposicional, ¿ve? O sea, decir solamente que es gramatical la preposición de es una respuesta incompleta. O sea, siempre hay que decir ¿y en qué baso, digamos, mi afirmación? ¿No? ¿En qué se basa la afirmación? Pues en que esta estructura está en función de complemento preposicional. Entonces se entiende que la preposición de es necesaria. Sabemos que el complemento preposicional requiere, exige la preposición. Por eso se llama complemento preposicional. Ya, alardeaba siempre de que sabía cocinar. Hemos analizado ya esta oración. Alardear es un verbo, no es pronominal, pero exige complemento preposicional, porque debo decir alardear de algo, ¿sí? No alardear algo, sino alardear de algo. Entonces rige complemento preposicional. Entonces la preposición de es necesaria porque se trata de una subordinada en función de complemento
preposicional. Siguiente oración. Dice, estoy convencida de que necesitaremos tu apoyo. Estoy, el verbo, es el verbo estar. Yo, sujeto, y convencida. Aquí, este verbo está concordando con el sujeto que soy yo, ¿no? Entonces es complemento de sujeto. Pero este adjetivo, o sea, porque es adjetivo al final, ¿no? Está variando en género, no va solo, sino que va acompañado, ¿no? Esto se llama el adyacente, es una estructura que va junto con este adjetivo, por eso no podemos cortar acá, todo es complemento de sujeto. ¿Ya? Y dentro de ese complemento de sujeto tenemos un adjetivo seguido de un complemento de ese adjetivo. ¿Ya? Convencida de algo. ¿Ya? Convencida de algo. Función de la subordinada, complemento de adjetivo. Y junto con el adjetivo, todo es complemento de sujeto. ¿Ve? El verbo es copulativo. Ya, eso. Entonces, 4, también ya habíamos analizado. Ya. Ya, no, vamos a tomar otras oraciones como ejemplo. Ya, no vamos a dar todavía la tarea, porque vamos a primero ver la presentación, la exposición, y después de eso vamos a asignar la tarea. Sin embargo, pueden ir viendo esto